La pregunta que todos se hacen es, bueno, ¿cuánto tiempo más tenemos para que sigan prestándonos? Es decir, ¿cuánto tiempo más tiene Macri para que se sigan acumulando todos los desequilibrios que estamos viendo? El déficit fiscal, una emisión de deuda muy grande, el atraso cambiario, es decir, todo eso se mantiene en la Argentina mientras vos tengas financiamiento, mientras te presten a una tasa razonable. En un momento se corta. Es verdad, ganas tiempo. Sí. Si algo que creo que estuvimos de acuerdo todos acá en un solo punto es que no es bueno. O sea, a largo plazo deber plata es malo, sobre todo cuando seguís teniendo déficit y no tenés capacidad de repago. Hasta ahora una buena herencia, algo bueno que recibió el gobierno macrista, es que el país estaba realmente desendeudado, quizás porque no consiguió plata, por lo que fuera, pero estaba desendeudado y pudo utilizar un mecanismo que es deuda con respecto al PBI. Y como la deuda con respecto al PBI era muy baja, pasó a ser una historia interesante para la mayoría de los inversores del mundo. Ahora, ojo, muchos te empiezan a preguntar, bueno, empezamos a hablar de capacidad de repago. ¿Cuándo? Y ahí sí es muy importante el déficit fiscal, ¿cómo lo vas a mejorar? Pero fíjense esto, Alemania hoy, un bono alemán a 10 años rinde menos 0,10, rinde negativo. Inglaterra, con el Brexit en puerta, un bono inglés rinde menos 0,53. O sea, un inversor del mundo, si deja plata en Alemania y en Gran Bretaña, de movida pierde plata. Italia. Para explicarlo de otra manera, cuando Merkel o el premier inglés piden plata, en realidad no es que le pagan al acreedor, sino que el acreedor le paga al gobierno alemán o al gobierno inglés para que le guarde la plata. Es como la factura de electricidad que mostraba, era el sueño del pibe. Italia, con problemas bancarios serios, paga 0,90. Y una deuda de 130 puntos del PBI. 130 del PBI, gracias. Y España, que todavía discute gobierno, lo que estoy mostrando es países con conflictividad fuerte. España, 0,91 de tasa. Singapur, 1,10 de tasa. Estados Unidos, que no sabés. Hablamos de grieta acá, Donald Trump, etcétera. Está pagando 1,53. Hablo a 10 años. No estoy a 3 años. Estas tasas rinden todas negativas o todas 0,25 como si esa es la tasa anual en un préstamo a 10 años que le hagan al gobierno de Estados Unidos o al gobierno de Singapur. Te pido el segundo gráfico que sigue después para comparar. Portugal, 2,71 a 10 años. México, 4,86 a 10 años. Argentina, 5,75, un bonar 24. Brasil, 5,80. Atención, Argentina rinde menos que Brasil en el de 10 años. Y Grecia, 8%. Este es el mapa. Entonces vos te pones en un inversor del mundo y decís, necesito renta porque Alemania me paga 0, por lo menos el 10% de la guita quiero ponerlo en un lugar donde me genere renta. Mira la tabla de posición que le acabamos de mostrar. Y dice, bueno, la historia argentina todavía, la verdad que bastante buena con respecto al promedio, no te digo toda la plata, pero el 10% de la plata va. Por eso hasta ahora, incluso sumo un solo capítulo más, que es el blanqueo, que no es un tema menor, desde ese punto de vista está viniendo, por lo menos el cuento argentino, la historia argentina, cierra para los inversores. Ahora, en algún punto, alguien se pregunta, bueno, por eso paga 5,75, porque sigue teniendo un déficit enorme y te están comparando, porque, y cierro este comentario, la deuda argentina, los precios de la deuda argentina bajaron mucho de rendimiento, o sea, subieron mucho el precio de los bonos. Y uno lo puede entender como qué buena noticia, pero comparado con otros, el riesgo país no bajó tanto, porque otros bajaron más. Entonces Argentina sigue siendo tan rentable como quizás lo era hace 4 o 5 años, la diferencia que antes no tomaba y ahora toma. ¿Cuánto tiempo dura esto? Porque esta semana salió Chaco, a tomar un bono a 10 años. Pero pagó 9. Pagó 9, bueno, está bien, pero 9%. Chaco. 9% Pero el año pasado, el moneda, gobierno ¿no? nacional rogaba pagar 9% o YPF y no podían pagar 9%, no podían llegar al 9%. Pero decir, 9 es 4 puntos más de lo que le paga el Estado, y yo creo que también está pagando. Chaco, recuerden que especificó su deuda anterior. Bien, las provincias no cumplió. Que hoy hay financiamiento para las provincias, ya han emitido 5.000 millones de dólares, quieren emitir 7.000 millones de dólares este año. El gobierno nacional ha emitido 20.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares se llevan emitidos este año. Bueno, es récord entre nación y provincias. De emisión y privados. Bueno. Lo cierto es que también eso hay que verlo, porque no, en muy pocos países del mundo las provincias emiten independientemente. Claro, por eso, ¿cuánto dura esto? La pregunta es ¿cuánto dura? Esta semana Miguel Bain decía, bueno, yo no creo que esto sea así el año que viene o siga así, porque esto es como los marineros que estaban hace 4 meses en alta mar y llegan a la tierra y bueno, ¿no? se desquitan.
Pero esto no puede mantenerse así porque en algún momento se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de que Argentina está usando la deuda para pagar salarios. O sos muy sensible al cambio del contexto internacional. Cambia el contexto internacional y sos terriblemente sensible a eso. Entonces vos podés hacer las cosas bien, igual podés tener fuga de Rogás que capital. no cambie el escenario internacional, digamos. Sos muy dependiente de afuera, no de lo local.